La brisa salada de Cornwall acariciaba los acantilados mientras el carruaje de la familia Morwind avanzaba por el sinuoso camino hacia la imponente mansión Darkwind Hall. Cordelia Morwind, con sus 21 años recién cumplidos, observaba por la ventanilla cómo el sol de la tarde se reflejaba en las aguas turquesas del océano. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un elegante moño, y su vestido color esmeralda, aunque sencillo comparado con los que lucirían las damas de la alta sociedad, resaltaba el brillo de sus ojos verdes. «Recuerda tus modales, Cordelia», advirtió su madre, Lady Morwind, ajustándose los guantes. «El duque de Darkwind nos ha invitado por cortesía hacia tu padre, no por un genuino interés social. Nuestra posición económica ya no es la que era». Cordelia asintió en silencio. Las deudas de su padre se habían acumulado tras una serie de inversiones fallidas en las minas de estaño, y esta invitación al baile anual de primavera en Darkwind Hall representaba una oportunidad para restablecer conexiones sociales que podrían salvar a su familia de la ruina. El carruaje se detuvo frente a la majestuosa entrada. Darkwind Hall se alzaba imponente contra el cielo del atardecer, sus torres de piedra gris contrastando con el azul profundo del mar a lo lejos. Un mayordomo de expresión severa les dio la bienvenida y los condujo por un amplio vestíbulo decorado con retratos de generaciones anteriores de los Darkwind, todos con la misma mirada penetrante y fría que parecía seguir a los visitantes. El salón principal rebosaba de la élite de Cornwall y condados vecinos. Candelabros de cristal iluminaban la estancia y la orquesta tocaba un vals suave que invitaba a las parejas a deslizarse por la pista de baile. Cordelia permaneció junto a sus padres, observando discretamente a la multitud, consciente de las miradas de curiosidad y, en algunos casos, de desdén apenas disimulado. «Lady y Lord Morwind, señorita Morwind», anunció una voz profunda a sus espaldas. Al girarse, Cordelia se encontró frente al duque Torian Darkwind. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y una postura que denotaba autoridad innata. Su cabello negro como la noche estaba peinado hacia atrás, revelando facciones angulosas y unos ojos grises que parecían contener la fuerza de una tormenta marina. A pesar de tener apenas 30 años, su rostro mostraba líneas de preocupación que le otorgaban una madurez severa. «Su excelencia», respondió el padre de Cordelia con una reverencia que su orgullo apenas permitía. «Es un honor que nos haya invitado». «El honor es mío, Lord Morwind», contestó el duque con una cortesía que no alcanzaba sus ojos. Su mirada se posó brevemente en Cordelia, evaluándola con una expresión indescifrable antes de volverse hacia sus padres. «Confío en que disfruten de la velada. Si me disculpan, debo atender a otros invitados». Con una inclinación de cabeza, el duque se alejó, dejando a Cordelia con una extraña sensación de inquietud. Había algo en su mirada que iba más allá del simple desdén aristocrático. Era como si la hubiera reconocido, aunque estaba segura de que nunca se habían encontrado antes. A medida que avanzaba la noche, Cordelia bailó con varios caballeros jóvenes. Ninguno de particular interés, pero suficientes para mantener las apariencias. Desde la distancia, notó que el duque la observaba ocasionalmente entre conversaciones con otros nobles. Durante un breve descanso, Cordelia se escabulló hacia la terraza para tomar aire fresco. La luna llena iluminaba los jardines geométricamente perfectos que se extendían hasta los acantilados. El sonido distante del mar mezclándose con la música del salón creaba una atmósfera casi onírica. «No debería estar aquí sola, señorita Morwind», dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándola. El duque Torian se acercó con pasos medidos, su silueta recortada contra la luz dorada que emanaba de los ventanales del salón. Su rostro, parcialmente en sombras, parecía menos severo bajo la luz plateada de la luna. «Estaba tomando un poco de aire, Su Excelencia», respondió Cordelia, maldiciendo el leve temblor en su voz. «Los jardines de Darkwind pueden ser traicioneros de noche», comentó él, colocándose a su lado en la balaustrada. «Especialmente para alguien que no está familiarizado con ellos. Aprecio su preocupación, pero le aseguro que solo planeaba estar unos minutos». El duque la miró con intensidad renovada, como si intentara descifrar un acertijo particularmente complicado. «Usted me recuerda a alguien, señorita Morwind». «¿A quién, si puedo preguntar?» «A alguien que existió hace mucho tiempo», respondió con vaguedad, su voz adoptando un tono distante. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el rumor del mar
y la música que se filtraba desde el interior. Cordelia se encontró estudiando su perfil, la línea firme de su mandíbula, la tensión contenida en sus hombros. «La orquesta está tocando un nuevo vals», observó el duque inesperadamente. «¿Me concedería este baile?» La propuesta la tomó por sorpresa. El duque raramente bailaba, según los rumores, y nunca con jóvenes de posición social comprometida como la suya. «Sería un honor, Su Excelencia», respondió con cautela. Regresaron al salón donde su entrada juntos provocó un sutil pero perceptible oleaje de murmullos. El duque la condujo al centro de la pista, colocando una mano en su cintura con una delicadeza que contrastaba con su apariencia severa. A medida que comenzaron a moverse al ritmo de la música, Cordelia sintió una extraña corriente eléctrica donde sus cuerpos se conectaban. El duque bailaba con precisión matemática, pero había algo en la forma en que la sostenía que sugería un conflicto interno. «Baila admirablemente bien, señorita Morwen», comentó en voz baja. «Gracias, Su Excelencia. Es fácil seguir a un buen líder». Sus ojos se encontraron, y por un instante Cordelia creyó ver algo distinto en ellos. No la frialdad calculadora por la que era conocido, sino una vulnerabilidad cuidadosamente oculta. Mientras giraban entre las otras parejas, el duque la acercó imperceptiblemente más a él. El calor de su cuerpo contradecía la distancia social que intentaba mantener con cada palabra formal. De pronto, cuando la música alcanzó un crescendo, Cordelia tropezó ligeramente, haciendo que su mano se deslizara por el brazo del duque en un gesto instintivo para mantener el equilibrio. La reacción de Thorian fue inmediata y desconcertante. «No me toques», murmuró con voz tensa, casi inaudible para cualquiera excepto ella. Pero mientras sus palabras creaban distancia, sus dedos se apretaron en la cintura de Cordelia, y por un segundo, antes de corregirse, la atrajo aún más hacia sí. La contradicción entre sus palabras y su lenguaje corporal dejó a Cordelia momentáneamente confundida. «Le pido disculpas, Su Excelencia», respondió, manteniendo la compostura. «Fue un error involuntario». El duque pareció recobrar su habitual dominio. «No soy yo quien debe disculparse, señorita Morwen. Mi reacción fue desproporcionada». Continuaron bailando en silencio, pero algo había cambiado. La tensión entre ellos había adquirido una cualidad diferente, cargada de preguntas sin formular. Cuando el vals terminó, el duque la condujo de vuelta junto a sus padres con una formalidad renovada, como si intentara borrar cualquier indicio de lo ocurrido. Sin embargo, antes de retirarse, se inclinó y susurró: «Mañana por la tarde, en la biblioteca de la mansión, hay algo que debo mostrarle». Sin esperar respuesta se alejó, dejando a Cordelia desconcertada y a sus padres visiblemente sorprendidos por la atención recibida del anfitrión. «¿Qué le dijiste?», preguntó su madre en voz baja, con una mezcla de esperanza y sospecha. «Nada de importancia», respondió Cordelia, incapaz de comprender ella misma lo que acababa de ocurrir. «Simplemente intercambiamos cortesías». A medida que la noche avanzaba, Cordelia no pudo evitar buscar al duque con la mirada, encontrándolo en varias ocasiones, observándola desde la distancia con una intensidad perturbadora. Algo había despertado su interés, y no parecía ser simplemente el atractivo de una joven en un baile. Cuando finalmente la familia Morwen se retiró, el duque los despidió personalmente en la entrada. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Cordelia, comunicando un mensaje silencioso que ella no sabía interpretar. De regreso en el carruaje, mientras sus padres discutían entusiasmados sobre las implicaciones sociales de la atención del duque, Cordelia contemplaba la mansión que se alejaba en la oscuridad, preguntándose qué secretos ocultaba Thorian Darkwind tras su fría fachada, y por qué sus palabras de rechazo habían sido tan dramáticamente contradichas por el lenguaje de su cuerpo. La invitación a la biblioteca permanecía en su mente como una promesa enigmática, mientras el carruaje se adentraba en la noche de Cornwall, y las luces de Darkwind Hall desaparecían en la distancia. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Cornwall. Una fina llovizna empañaba los cristales de la modesta casa de campo que los Morwen habían alquilado para la temporada. Cordelia observaba las gotas deslizarse por la ventana de su habitación, mientras su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del baile. «Señorita Cordelia», llamó la doncella desde la puerta. «Su madre desea verla en el salón». Lady Morwen la esperaba con una expresión de calculada esperanza. «El duque ha enviado una invitación»,
anunció sin preámbulos, mostrando un sobre con el sello de los Darkwind. «Nos invita a tomar el té esta tarde». «¿Nos invita?», preguntó Cordelia, recordando las palabras susurradas por el duque sobre la biblioteca. «A toda la familia sí», respondió su madre, estudiando su reacción. «Parece que causaste una impresión más profunda de lo que imaginábamos. Esto podría cambiar nuestra fortuna, Cordelia». La joven asintió, consciente de la presión que ahora recaía sobre sus hombros. Su madre no necesitaba expresarlo en palabras. Un matrimonio ventajoso con alguien como el duque de Darkwind resolvería todos los problemas financieros de la familia. A las 3 en punto, el carruaje de los Morwind cruzaba nuevamente las puertas de hierro forjado de la propiedad Darkwind. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía húmedo y frío, cargado con la sal del mar cercano. El mismo mayordomo del día anterior los recibió, conduciéndolos esta vez a un elegante salón de té con vistas a los jardines traseros. El duque Torian ya los esperaba, vestido de negro como era su costumbre, con apenas un toque de color en el pañuelo gris plateado que asomaba del bolsillo de su chaqueta. «Lord y Lady Morwind, señorita Cordelia», los saludó con una inclinación. «Me complace que hayan aceptado mi invitación». La conversación durante el té fue cortés pero formal, centrada en temas superficiales como el clima y los últimos eventos sociales de la región. Cordelia observó que el duque apenas tocó su comida y que sus respuestas, aunque impecablemente educadas, eran breves y medidas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de charla insustancial, el duque se dirigió al padre de Cordelia. «Lord Morwind, quizás le interesaría ver mi colección de mapas náuticos. Tengo entendido que en su juventud fue un navegante entusiasta». «Efectivamente, su excelencia», respondió el hombre, visiblemente halagado. «Sería un placer». «Y Lady Morwind», continuó el duque, «mi ama de llaves estaría encantada de mostrarle los invernaderos. Tenemos algunas variedades de orquídeas que creo encontrará fascinantes». Antes de que la madre de Cordelia pudiera protestar por la separación, el duque añadió: «Mientras tanto, pensé que a la señorita Morwind le gustaría ver la biblioteca. Mencionó ayer su interés por la literatura, ¿no es así?» Cordelia, que no había dicho tal cosa, asintió levemente comprendiendo el juego. «Así es, su excelencia. Me encantaría». Con perfecta coordinación, varios sirvientes aparecieron para guiar a sus padres en diferentes direcciones, mientras el propio duque ofrecía su brazo a Cordelia. «¿Me permite, señorita?» La biblioteca de Darkwind Hall resultó ser una estancia impresionante, con estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Ventanales arqueados dejaban entrar la luz grisácea del día, creando patrones sobre el suelo de madera pulida. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la formalidad del duque pareció disolverse parcialmente. Su postura se relajó casi imperceptiblemente, y cuando habló, su voz había perdido algo de su rigidez aristocrática. «Agradezco su discreción, señorita Morwind. No estoy segura de qué es exactamente lo que quiere mostrarme, su excelencia», respondió ella, manteniendo una prudente distancia. El duque la observó por un momento, con aquella mirada indescifrable. «Primero, permítame aclarar algo. Mi comportamiento durante el vals anoche fue impropio. Fue desconcertante, ciertamente», admitió Cordelia, recordando sus contradictorias palabras y acciones. «Tengo una aversión al contacto físico», explicó él, caminando hacia uno de los ventanales. «Un rasgo peculiar, lo reconozco, pero que no puedo evitar. Entonces, ¿por qué me invitó a bailar?» Una sonrisa fugaz, la primera que Cordelia había visto en su rostro, apareció y desapareció como un relámpago. «Esa es una excelente pregunta. Una que me hice a mí mismo durante gran parte de la noche». Se giró para encararla, su expresión ahora seria nuevamente. «Hay algo en usted, señorita Morwind, que me resulta familiar, como si nos hubiéramos conocido antes, aunque sé que eso es imposible». «Quizás me confunde con otra persona», sugirió ella. «No», respondió él con firmeza. «Es usted específicamente quien ha despertado este reconocimiento». El duque se acercó a una de las estanterías y extrajo un libro de aspecto antiguo. Lo abrió con cuidado sobre una mesa cercana, indicándole a Cordelia que se aproximara. «Este es un diario que perteneció a mi bisabuelo, el cuarto duque de Darkwind. Léalo». Cordelia se inclinó sobre el libro amarillento, donde una caligrafía elegante aunque descolorida relataba: «Abril de 1789.
Hoy he vuelto a ver a la joven Morwind en la asamblea de Bath. Su belleza es incomparable, pero nuestras familias jamás permitirían tal unión. La fortuna de los Morwind se ha desvanecido tras el escándalo de las inversiones coloniales, y los Darkwind no pueden arriesgar su posición social. Sin embargo, no puedo apartar mis pensamientos de ella. Cordelia levantó la vista confundida. ¿Morwind? ¿Mi familia? Siga leyendo, insistió el duque, su voz extrañamente tensa. La entrada continuaba relatando un romance secreto entre el bisabuelo del duque y una joven llamada Cordelia Morwind, cuyo retrato, según el diario, había sido ocultado en un compartimento secreto tras uno de los paneles de la biblioteca. «Esto es», murmuró Cordelia, «una extraordinaria coincidencia». «¿Lo es?», cuestionó Thorian. «Su nombre, su apellido, incluso su apariencia». Su mirada recorrió el rostro de Cordelia con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Cuando la vi anoche fue como contemplar el fantasma del pasado. Supongo que mi familia nunca mencionó esta conexión porque representaba un punto de vergüenza», reflexionó Cordelia. «El declive de nuestra fortuna comenzó hace generaciones. Y sin embargo, aquí estamos», dijo el duque cerrando el diario. «Dos familias cuyas historias se entrelazan nuevamente después de tanto tiempo». Se acercó a uno de los paneles decorativos junto a la chimenea y presionó un mecanismo oculto. El panel se deslizó, revelando un pequeño compartimento. De él, Thorian extrajo una miniatura enmarcada en plata. «Este es el retrato que mencionaba el diario», dijo, extendiéndoselo. Cordelia contuvo el aliento. La joven del retrato, vestida según la moda de finales del siglo XVIII, poseía una asombrosa semejanza con ella misma. El mismo cabello castaño rojizo, los mismos ojos verdes, incluso la forma del rostro era casi idéntica. «Es extraordinario», susurró. «Según el diario, su antepasada y el mío planeaban fugarse, desafiando a ambas familias», explicó Thorian, su voz más suave ahora. «Pero ella enfermó repentinamente de fiebre y falleció antes de poder concretar sus planes. Mi bisabuelo nunca se recuperó de la pérdida. Se casó eventualmente por deber, pero según cuentan las historias familiares, nunca volvió a ser el mismo». Cordelia devolvió la miniatura con manos temblorosas. «¿Por qué me muestra esto, Su Excelencia?» «Porque creo que el destino nos ha dado una segunda oportunidad», respondió, sus ojos grises fijos en los de ella. «Una oportunidad para sanar viejas heridas entre nuestras familias». Antes de que Cordelia pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los alertó. El duque rápidamente devolvió el retrato a su escondite y cerró el panel. La puerta se abrió, revelando a Lady Morwind con expresión curiosa. «¿Interrumpo algo?» «En absoluto», respondió el duque recuperando instantáneamente su formalidad. «Estaba mostrándole a la señorita Morwind nuestra primera edición de Orgullo y Prejuicio. Parece que compartimos un gusto por la señorita Austen». Mientras salían de la biblioteca, el duque rozó discretamente la mano de Cordelia, contradiciendo nuevamente su supuesta aversión al contacto físico. «Hay más que discutir», susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Le enviaré una nota». Cordelia asintió imperceptiblemente, su mente desbordada de preguntas y una creciente fascinación por el enigmático Thorian Darkwind, un hombre cuyas palabras parecían estar en constante batalla con los impulsos de su cuerpo. 3 días pasaron antes de que llegara la nota prometida. Cordelia había comenzado a dudar si el duque realmente contactaría con ella, cuando una mañana la doncella le entregó disimuladamente un sobre sin remitente mientras arreglaba su habitación. La caligrafía firme y angulosa no dejaba dudas sobre su origen. «Señorita Morwind, debo visitar los acantilados de Tintagel por asuntos personales. Si le interesa continuar nuestra conversación, mi carruaje estará esperando en el cruce del camino a Boscastle mañana a las 10 de la mañana. Venga sola si es posible, T.D». Cordelia contempló la nota, consciente de lo inapropiado que sería encontrarse a solas con el duque. Sin embargo, la historia descubierta en la biblioteca había despertado su curiosidad de manera irresistible. ¿Qué significaba aquella asombrosa coincidencia? ¿Y por qué el duque Thorian parecía tan afectado por ella? Esa noche, durante la cena, Cordelia mencionó casualmente su deseo de dar un paseo por la mañana para recoger flores silvestres. Sus padres, distraídos por sus propias preocupaciones financieras, apenas prestaron atención a sus planes. La mañana siguiente,
Amaneció inusualmente despejada para Cornwall. Cordelia salió temprano, vistiendo un sencillo vestido de paseo color azul marino y llevando una pequeña cesta para mantener la coartada de la recolección de flores. Tal como prometió, el elegante carruaje negro del duque esperaba en el cruce indicado, sin escudo familiar visible para mantener la discreción. El cochero, un hombre mayor de expresión impenetrable, simplemente asintió al verla y abrió la puerta sin pronunciar palabra. Para su sorpresa, el duque no estaba dentro. En su lugar, encontró una nota sobre el asiento. La encontraré allí. El cochero tiene instrucciones. El viaje duró casi 1 hora por caminos costeros que serpenteaban junto a acantilados escarpados. Finalmente, el carruaje se detuvo en un sendero que descendía hacia una pequeña cala protegida por formaciones rocosas. A lo lejos, las ruinas del castillo de Tintagel se recortaban contra el cielo azul. El señor espera abajo, en la playa, informó el cochero señalando el sendero. Tenga cuidado al bajar, señorita. Las rocas pueden ser traicioneras. Cordelia descendió con cautela por el estrecho camino, sujetando su falda para evitar tropezar. La brisa marina agitaba su cabello y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenaba el aire. Al llegar a la pequeña playa de Guijarros, divisó al duque de pie junto al agua, contemplando el horizonte. Vestía más informalmente de lo habitual. Pantalones oscuros, botas de montar y una camisa blanca bajo un chaleco gris. Sin la rigidez de su habitual vestimenta formal, parecía más joven, casi vulnerable. «Su excelencia», llamó Cordelia al aproximarse. El duque se giró y por un instante una expresión de genuina alegría iluminó su rostro antes de ser contenida nuevamente. «Señorita Morwind, agradezco que haya venido. Confieso que su nota me dejó intrigada», respondió ella, «aunque debo señalar lo impropio de este encuentro». «Lo es», reconoció él, «y le aseguro que no habría sugerido algo así sin un motivo significativo». Hizo un gesto hacia una formación rocosa cercana que ofrecía asiento natural y protección del viento. «¿Podemos hablar allí? Estaremos a la vista del cochero si eso le preocupa». Una vez sentados, con el mar extendiéndose ante ellos, el duque extrajo del bolsillo interior de su chaleco un pequeño libro de cuero. «Este es otro diario», explicó. «El último que escribió mi bisabuelo antes de su muerte. Lo encontré anoche mientras revisaba algunos documentos familiares». «¿Contiene más información sobre mi antepasada?», preguntó Cordelia. «Contiene algo más perturbador», respondió Thorian, abriendo el libro en una página marcada. «Léalo usted misma». La escritura era menos fluida que en el diario anterior, como si la mano que sostenía la pluma hubiera envejecido considerablemente. Octubre de 1820. Han pasado 30 años desde que mi Cordelia partió de este mundo y sigo viendo su rostro en mis sueños, pero últimamente estos sueños han adquirido una cualidad diferente. No son simples recuerdos, sino visiones de un futuro que no viviré para ver. En ellos Cordelia regresa en otra época, con otro nombre quizás, pero con su esencia intacta, y junto a ella, un descendiente mío, alguien que llevará la carga de nuestro amor inconcluso. Cordelia levantó la mirada, desconcertada. «Esto suena como el delirio de un hombre consumido por el dolor». «Continúe», instó Thorian suavemente. «He consultado con videntes y estudiosos de lo oculto, y todos coinciden. Hay almas destinadas a encontrarse a través de los siglos, atadas por promesas incumplidas o amores truncados. Si estas palabras sobreviven hasta entonces, que sirvan como advertencia y guía. El amor entre los Darkwind y los Morwind está marcado por el destino, pero también por el sacrificio. Solo podrá florecer cuando ambas familias hayan sanado sus heridas antiguas, cuando el orgullo y la posición social cedan ante los dictados del corazón». Cordelia cerró el libro, perturbada. «Esto es fantasía, su excelencia, las visiones de un anciano atormentado por la pérdida». «Eso pensé yo también», admitió Thorian, tomando una piedra plana y lanzándola al agua, donde rebotó varias veces antes de hundirse, «hasta que la vi a usted en el baile, y sentí un reconocimiento que no puedo explicar racionalmente». Se volvió hacia ella, sus ojos grises intensos y vulnerables como nunca antes. «Desde que era niño, he sufrido de una extraña aflicción. No soporto el contacto físico. Me produce un rechazo instantáneo, casi doloroso. Los médicos no han encontrado explicación. Durante años he evitado cualquier proximidad, manteniendo a todos a distancia,
incluso a mi familia. Sin embargo, continuó, cuando bailamos, cuando accidentalmente me tocó, mi cuerpo reaccionó de forma contradictoria. Mientras mi mente ordenaba alejarse, algo más profundo en mí anhelaba esa conexión. Nunca había experimentado algo así. Cordelia escuchaba, fascinada y confundida a partes iguales. ¿Estás sugiriendo que existe algún tipo de conexión mística entre nosotros debido a nuestros antepasados? Estoy sugiriendo que quizás hay más en esta vida de lo que podemos comprender racionalmente, respondió él, y que ignorar esta coincidencia sería un error. ¿Qué propone entonces su excelencia?, preguntó ella con cautela. Thorian, corrigió él. Cuando estemos solos, me gustaría que me llamara Thorian. El sonido de su nombre de pila en sus labios creó una extraña intimidad entre ellos. Cordelia sintió un súbito calor en sus mejillas. Lo que propongo, continuó él, es que nos permitamos conocernos mejor, sin las restricciones de la sociedad, no para cumplir alguna profecía romántica, sino para explorar esta conexión inusual. El viento marino se intensificó repentinamente, trayendo nubes oscuras desde el horizonte. Una tormenta se acercaba. «Deberíamos regresar», advirtió Cordelia observando el cielo amenazante. «El clima de Cornwall es traicionero». Se levantaron, pero antes de iniciar el ascenso, Thorian se detuvo frente a ella. Con movimientos lentos, como luchando contra su propio instinto, extendió su mano. «Un experimento, si me lo permite», murmuró. Cordelia, comprendiendo su intención, colocó suavemente su mano sobre la de él. El contacto provocó un visible estremecimiento en Thorian, pero esta vez no retiró su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y por un momento permanecieron así, conectados por ese simple gesto que para él representaba una victoria sobre sus propios demonios. «Extraordinario», susurró él. «Con usted puedo tolerarlo. Más que tolerarlo, lo deseo». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, rompiendo el hechizo del momento. Apresuradamente, ascendieron por el sendero hacia el carruaje, que los esperaba con las lámparas ya encendidas. Durante el viaje de regreso, sentados uno frente al otro en la intimidad del carruaje, mecido por la tormenta desatada, hablaron como nunca antes lo habían hecho. Cordelia le contó sobre su infancia, sobre los sueños que había abandonado cuando la situación económica de su familia empeoró. Thorian, a su vez, reveló la soledad de su existencia como duque, las presiones para contraer un matrimonio ventajoso, el peso de las expectativas aristocráticas. «Mi madre ha organizado una pequeña reunión pasado mañana», mencionó Thorian cuando el carruaje se acercaba al punto donde había recogido a Cordelia. «Varias familias locales están invitadas. Me aseguraré de que su familia reciba una invitación». «¿Y qué diremos sobre este encuentro?», preguntó ella. Una sonrisa enigmática apareció en el rostro habitualmente serio del duque. «Nada. Este será nuestro secreto. El primero de muchos, espero». Cuando el carruaje se detuvo, Thorian se atrevió a tomar nuevamente su mano, besándola con una delicadeza que contradecía su habitual reserva. «Hasta pasado mañana, Cordelia». Ella asintió, descendiendo del vehículo con el corazón latiendo aceleradamente. Mientras observaba el carruaje alejarse bajo la lluvia, Cordelia se preguntó en qué extraordinaria aventura se estaba embarcando, y si la historia de sus antepasados estaba realmente destinada a repetirse, para bien o para mal. La tormenta arreciaba a su alrededor, pero extrañamente ya no sentía frío. Un calor desconocido se había instalado en su interior, tan poderoso y misterioso como el mar embravecido de Cornwall. La pequeña reunión mencionada por Thorian resultó ser un evento considerablemente más grande de lo que Cordelia había imaginado. Cuando los Morwynd llegaron a Darkwind Hall, encontraron al menos 20 carruajes alineados en la entrada y la mansión resplandeciente con cientos de velas y lámparas. «No mencionaste que sería un evento tan importante», susurró Lady Morwynd a su hija mientras entregaban sus abrigos al mayordomo. «No lo sabía», respondió Cordelia con sinceridad, aunque una parte de ella sospechaba que Thorian había planeado esta sorpresa deliberadamente. El salón principal estaba decorado con arreglos florales de temporada y orquídeas exóticas de los invernaderos, mientras músicos tocaban discretamente en un rincón. La élite de Cornwall y condados vecinos conversaba en pequeños grupos, creando un murmullo constante de voces educadas y risas contenidas.
Cordelia escaneó la habitación buscando a Thorian, pero no lo encontró entre los presentes. En su lugar, se vio abordada por varias jóvenes de su edad, curiosas por su aparente amistad con el habitualmente distante duque. Lady Eleanor Blackwood, se presentó una rubia de aspecto altivo. He oído que bailó con el duque en su último baile. Debe sentirse muy afortunada. Yo he asistido a 5 temporadas y nunca me ha concedido ni un solo vals. Fue simple cortesía, estoy segura, respondió Cordelia diplomáticamente. Curiosa cortesía, intervino otra joven, considerando que el duque evita el contacto físico como si fuera la peste. Dicen que sufre de algún tipo de aflicción nerviosa. No deberíamos especular sobre asuntos privados, cortó Cordelia, incómoda con la dirección que tomaba la conversación. En ese momento, un sirviente anunció la llegada del duque. Thorian entró en el salón vistiendo un elegante traje negro con detalles plateados que resaltaba su porte aristocrático. Durante unos segundos, sus ojos recorrieron la estancia hasta encontrarse con los de Cordelia. Un breve destello de reconocimiento pasó entre ellos antes de que el duque adoptara su habitual máscara de cortesía formal. «Damas y caballeros», anunció Thorian silenciando las conversaciones, «les agradezco su presencia esta noche, pero antes de continuar con nuestra velada, debo hacer un anuncio importante». Un murmullo de curiosidad recorrió la sala. Los padres de Cordelia se acercaron a ella intrigados. «Como muchos saben», continuó Thorian, «la posición de duque conlleva responsabilidades que trascienden las preferencias personales. Una de ellas es asegurar la continuidad del linaje». Lady Morwyn apretó el brazo de Cordelia, su rostro iluminándose con esperanza apenas disimulada. «Durante años», prosiguió el duque, «he evitado este deber por razones que no vienen al caso. Sin embargo, ciertas revelaciones recientes me han llevado a reconsiderar mi postura». El corazón de Cordelia latía con fuerza, dividida entre la esperanza y el temor de que Thorian estuviera a punto de anunciar su compromiso con alguna dama de alto rango social. «Antes de continuar», dijo Thorian, «me gustaría compartir con ustedes una historia poco conocida de nuestro condado». Hizo un gesto, y 2 sirvientes trajeron un objeto cubierto con un paño de terciopelo verde oscuro. Este es un retrato que ha permanecido oculto en Darkwind Hall por más de un siglo. Cuando retiró el paño, los invitados contuvieron el aliento. Era la miniatura de Cordelia Morwind, la antepasada de Cordelia, pero ahora montada en un marco mayor y restaurada a su antigua gloria. La semejanza con la Cordelia actual era tan sorprendente que varias miradas viajaron entre el retrato y la joven. «Esta dama», explicó Thorian, «es Cordelia Morwind, quien vivió a finales del siglo XVIII. Estaba enamorada de mi bisabuelo, el 4º duque de Darkwind, y él de ella. Sin embargo, las circunstancias sociales y económicas de la época impidieron su unión. Ella falleció joven, y con ella murió la oportunidad de unir a nuestras familias». Un silencio absoluto reinaba ahora en la sala. Los padres de Cordelia parecían tan sorprendidos como el resto de los invitados. «Los Darkwind y los Morwind compartimos una historia entrelazada por el destino, pero también por el orgullo y los prejuicios sociales», continuó Thorian. «Durante generaciones, hemos permitido que estas barreras artificiales determinen nuestras vidas». Se volvió hacia donde Cordelia permanecía junto a sus padres y con un gesto la invitó a acercarse. Con piernas temblorosas, ella avanzó hasta situarse junto a él frente a todos los invitados. «Esta noche», proclamó Thorian con voz clara, «anuncio mi intención de romper con esa tradición de orgullo mal entendido. Las fortunas familiares suben y bajan. Los títulos son meros símbolos creados por hombres, pero hay conexiones más profundas que trascienden estas consideraciones superficiales». Para asombro de todos los presentes, Thorian tomó la mano de Cordelia entre las suyas, un gesto que nadie le había visto realizar jamás en público. «Señorita Cordelia Morwind», dijo, mirándola directamente a los ojos, «me haría el honor de aceptar mi propuesta de matrimonio, uniendo finalmente a nuestras familias como debió ocurrir hace tanto tiempo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La madre de Cordelia se llevó una mano al pecho, mientras su padre parecía haberse quedado sin palabras. Cordelia, consciente de todas las miradas fijas en ella, pero solo viendo los ojos grises de Thorian, respondió con voz suave pero firme: «Sí, Su Excelencia, acepto». La reacción de los invitados fue mixta, expresiones de sorpresa, algunas de desaprobación entre las familias de mayor rango, y susurros frenéticos. Pero Thorian, ignorando el tumulto,
Se inclinó y, superando visiblemente su aversión al contacto, besó la mano de Cordelia con reverencia. «La cena será servida en 30 minutos», anunció a los invitados. «Mientras tanto, disfruten de la música y el champán que se servirá para celebrar este feliz acontecimiento». Mientras los sirvientes circulaban con bandejas de champán y los músicos tocaban con renovado entusiasmo, Thorian condujo discretamente a Cordelia y sus padres hacia un salón privado adyacente. «Mis disculpas por la naturaleza pública de mi propuesta», dijo una vez que estuvieron solos, «pero consideré necesario hacer una declaración inequívoca ante la sociedad». El padre de Cordelia, recuperando finalmente la voz, preguntó: «¿Es esto real, Su Excelencia? ¿No se trata de algún tipo de representación para sus invitados?» «Nunca he hablado más en serio, Lord Morwyn», respondió Thorian, «aunque entiendo su escepticismo, dado lo repentino de mi propuesta». «¿Repentino?», intervino Lady Morwyn, alternando miradas entre su hija y el duque. «¿Ha habido entonces un entendimiento previo entre ustedes?» Cordelia y Thorian intercambiaron una mirada cómplice. «Hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor en los últimos días», explicó Cordelia con diplomacia, «y he descubierto en su hija cualidades que trascienden con mucho las consideraciones habituales en estos asuntos», completó Thorian. «Por supuesto, estoy al tanto de la situación financiera actual de su familia, y quiero que sepan que eso no ha influido en mi decisión, excepto quizás en el sentido de que ha acelerado mis intenciones». Lord Morwyn, visiblemente conmovido, estrechó la mano del duque. «Nuestra familia está en deuda con usted, Su Excelencia». «Al contrario», respondió Thorian, «soy yo quien está en deuda con el destino por traer a Cordelia a mi vida». Tras acordar que los detalles formales se discutirían en los días siguientes, regresaron al salón principal para unirse a los invitados. La noticia del compromiso ya se había extendido como pólvora, provocando reacciones diversas, pero mayoritariamente positivas. La nobleza local, aunque inicialmente sorprendida por la elección del duque, respetaba demasiado su posición para expresar cualquier desaprobación abiertamente. Durante la cena, Cordelia, sentada a la derecha de Thorian como correspondía a su nuevo estatus, observó cómo él se esforzaba por mantener conversaciones cordiales con los invitados, algo que claramente le resultaba difícil por naturaleza. En varias ocasiones, bajo la mesa, sus manos se encontraron brevemente, cada contacto menos traumático que el anterior para él. «Sánchez, mi administrador, me ha informado que Morwyn Manor, la antigua propiedad de su familia, está actualmente en venta», mencionó Thorian en voz baja, mientras los sirvientes retiraban el plato principal. «He dado instrucciones para adquirirla como regalo de bodas». Cordelia le miró con asombro. Morwyn Manor había sido la residencia ancestral de su familia durante generaciones, vendida cuando comenzaron sus dificultades financieras 15 años atrás. «Thorian, eso es un primer paso para sanar antiguas heridas», completó él con una sonrisa casi imperceptible. «Las propiedades pueden recuperarse, al igual que el honor familiar». Tras la cena, mientras los invitados se dispersaban por los salones para conversar o jugar a las cartas, Thorian invitó a Cordelia a dar un paseo por la galería de retratos familiares, convenientemente desierta a esa hora. «He mandado preparar un espacio para el retrato de tu antepasada», señaló, indicando un lugar vacío entre los retratos de los anteriores duques y duquesas, «y junto a él pronto colgaremos el nuestro». «Todo ha sucedido tan rápido», reflexionó Cordelia, contemplando los rostros severos de generaciones de Darkwinds. «¿Estás seguro de que esto es lo que deseas y no solo lo que crees que el destino ha dictado?» Thorian se detuvo, enfrentándola directamente. Con una determinación que contradecía su habitual aversión, tomó ambas manos de Cordelia entre las suyas. «Lo que sucedió entre nuestros antepasados pudo haber plantado la semilla de nuestra historia, pero somos nosotros quienes elegimos cultivarla», dijo con firmeza. «Sentí algo inexplicable cuando te vi por primera vez, es cierto, pero lo que siento ahora, después de conocerte, de hablar contigo, de verte enfrentar con dignidad las dificultades de tu familia, eso no tiene nada que ver con diarios antiguos o coincidencias históricas». Lentamente, como quien supera un temor profundamente arraigado, Thorian llevó una mano al rostro de Cordelia, acariciando suavemente su mejilla. «Durante toda mi vida, el contacto humano ha sido un tormento para mí. Contigo es una liberación. No sé si es amor lo que siento, porque nunca he experimentado tal emoción.
pero sé que quiero descubrirlo a tu lado. Cordelia, conmovida por la vulnerabilidad que mostraba este hombre habitualmente tan reservado, se inclinó hacia él, superando la distancia que los separaba. Sus labios se encontraron en un beso tímido al principio, que gradualmente ganó confianza. Para asombro de ambos, Thorian no solo toleró este contacto íntimo, sino que lo profundizó, abrazándola con una intensidad que contradecía toda su historia previa. Cuando finalmente se separaron, Thorian tenía una expresión de maravillado descubrimiento. Es como si toda mi vida hubiera estado atrapado tras un muro invisible, y tú fueras la única persona capaz de atravesarlo. Quizás, sugirió Cordelia con una sonrisa, algunas personas están destinadas a sanar las heridas de otras, incluso aquellas que han permanecido abiertas durante generaciones. Regresaron al salón principal tomados del brazo, ya sin preocuparse por las miradas curiosas. La noticia de su compromiso ya se habría extendido por todo Cornwall al día siguiente, pero en ese momento solo existían el uno para el otro. Un mes después, en una ceremonia que unió a la nobleza local con la gentry en decadencia, Cordelia Morwyn se convirtió en la duquesa de Darkwind. El día de su boda, Thorian le entregó un regalo: el diario original de su bisabuelo, junto con una nota escrita con su propia caligrafía. Nuestros antepasados comenzaron una historia que quedó inconclusa. Hoy no continuamos su historia, sino que iniciamos la nuestra propia. Una donde el pasado informa pero no determina, donde las heridas antiguas sanan para dar paso a nuevas posibilidades, y donde el contacto que una vez fue temido se convierte en el mayor consuelo. Este es nuestro destino, no por imposición del pasado, sino por elección del presente. Mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, el duque susurró junto al oído de su esposa: «No me toques», y cuando ella le miró sorprendida, añadió con una sonrisa: «A menos que sea para siempre». Y así, bajo el mismo cielo de Cornwall que había presenciado tanto el amor trágico de sus antepasados como su propia historia de redención, el duque Thorian Darkwind y su esposa Cordelia comenzaron una vida juntos, demostrando que algunas heridas, por antiguas que sean, están destinadas a sanar cuando el corazón encuentra su verdadero hogar. En Darkwind Hall, en la galería familiar, dos retratos cuelgan ahora uno junto al otro: una miniatura antigua de una joven del siglo XVIII y un retrato moderno de una pareja cuyas miradas entrelazan pasado y presente en un futuro renovado. Debajo, una pequeña placa reza: «Algunas historias necesitan más de una vida para completarse». El carruaje se detuvo bruscamente, enviando un escalofrío de ansiedad por la espalda de Annalise Thornwick. A través de la ventanilla empañada, la silueta imponente del Palacio de Buckingham se alzaba contra el cielo gris de Londres, tan intimidante como las historias que había escuchado sobre su próximo anfitrión. El año 1845 había comenzado con una invitación que ninguna joven de su posición social podría rechazar: la oportunidad de asistir al baile de primavera organizado por la mismísima reina Victoria. «Hemos llegado, señorita», anunció el cochero mientras abría la puerta, ofreciéndole su mano enguantada para ayudarla a descender. Annalise ajustó los pliegues de su vestido color esmeralda, un tono que realzaba el castaño rojizo de su cabello y el verde intenso de sus ojos. No era la más adinerada entre las invitadas, pero su padre, un respetado médico de Yorkshire, había invertido una pequeña fortuna en este vestido, confiando en que ayudaría a su hija a encontrar un matrimonio ventajoso. «Recuerda lo que te dije, querida», susurró su tía Margaret, quien la acompañaba como chaperona. «Mantén la cabeza erguida, sonríe con moderación y, por el amor de Dios, evita cualquier conversación con el marqués de Ravenscroft». El nombre provocó que Annalise levantara la mirada con interés. «¿Te refieres a Lord Cornelius Nighthorne? ¿Por qué debería evitarlo?». La tía Margaret la miró como si hubiera sugerido bailar en ropa interior. «Porque, niña ingenua, es el hombre más inaccesible de toda Inglaterra, heredero de una de las fortunas más grandes del reino, y sin embargo es conocido por su desdén hacia la sociedad y particularmente hacia las jóvenes casaderas. Dicen que tiene un corazón de hielo y una lengua afilada como una daga. Ninguna mujer ha logrado siquiera arrancarle una sonrisa». Annalise reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Los rumores de la alta sociedad siempre le habían parecido exagerados, producto del aburrimiento y la malicia. Sin embargo,
Mientras atravesaban los magníficos salones del palacio, no pudo evitar sentir curiosidad por este hombre tan temido y admirado a partes iguales. El salón de baile resplandecía bajo la luz de cientos de velas. La música de la orquesta flotaba en el aire mientras parejas elegantemente vestidas giraban en un vals perfecto. Annalise observaba todo con ojos maravillados, tratando de no parecer tan provinciana como se sentía. Fue entonces cuando lo vio, de pie en un rincón alejado, como si deseara fundirse con las sombras. Se encontraba un hombre alto, de hombros anchos y postura impecable. Su cabello negro como la noche contrastaba con la palidez de su rostro esculpido en ángulos perfectos. Vestía completamente de negro, salvo por un chaleco de brocado plateado y un alfiler de corbata con un rubí que parecía brillar con luz propia. No sonreía, no conversaba. Simplemente observaba a la multitud con un desdén apenas disimulado. «Es él, ¿verdad?», susurró Annalise a su tía. «Lord Nighthorne». «Sí, y ya está mirando hacia acá. Dios nos ampare. Baja la vista, niña». Pero Annalise no bajó la vista. Por el contrario, cuando sus ojos se encontraron con los del marqués, grises como un cielo de tormenta, sostuvo su mirada con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Para su asombro, fue él quien finalmente apartó la mirada. Un gesto casi imperceptible de confusión cruzando su rostro. La noche avanzaba y Annalise había bailado con varios caballeros, todos educados, algunos interesantes, pero ninguno que despertara en ella más que una cortés indiferencia. Entre danza y danza, no podía evitar buscar con la mirada al enigmático marqués, quien permanecía en su rincón, rechazando con un gesto todas las invitaciones a unirse al baile. Durante un descanso, Annalise se excusó para buscar algo de beber. Alejándose del bullicio, encontró una pequeña terraza que ofrecía una vista impresionante de los jardines del palacio, iluminados por la luz plateada de la luna. Respiró profundamente, agradeciendo el aire fresco después del calor sofocante del salón. No es propio de una dama escabullirse sola a lugares apartados. La voz profunda y aterciopelada la sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con Lord Nighthorne, quien la observaba con una expresión indescifrable. «No me he escabullido, milord. Simplemente buscaba un momento de tranquilidad», respondió Annalise, sorprendida de lo firme que sonaba su voz a pesar del nerviosismo que sentía. Los labios del marqués se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, si no hubiera desaparecido tan rápido. Una respuesta valiente. La mayoría de las jóvenes tiemblan o se desmayan en mi presencia. Quizás eso dice más sobre sus métodos de aproximación que sobre las jóvenes en cuestión, replicó ella, arrepintiéndose inmediatamente de su atrevimiento. Para su sorpresa, Cornelius soltó una breve risa, un sonido tan inesperado que pareció sobresaltar a ambos. «Señorita Thornwick, ¿cierto? He oído que su padre es médico en Yorkshire». Annalise asintió, sorprendida de que conociera su nombre. «Así es, milord. ¿Conoce usted a mi padre?» «No, personalmente, pero tengo interés en los avances médicos. Su padre ha escrito algunos artículos interesantes sobre el tratamiento de enfermedades respiratorias en los niños pobres de las zonas mineras». Esta revelación desconcertó a Annalise. El arrogante marqués leía artículos médicos y se preocupaba por la salud de los niños pobres. No encajaba con la imagen que le habían pintado. «Mi padre estaría complacido de saber que sus investigaciones llegan a oídos tan influyentes», respondió ella cuidadosamente. Cornelius la observó con una intensidad que resultaba casi física. «Me pregunto, señorita Thornwick, ¿qué otras sorpresas esconde usted detrás de esa fachada de cortesía provinciana?» Antes de que pudiera responder, la voz alarmada de su tía Margaret rompió el momento. «Annalise, te he estado buscando por todas partes. Es completamente inapropiado que estés aquí sola con... Oh, Lord Nighthorne, mis disculpas. No pretendía interrumpir». El marqués hizo una reverencia perfecta, su rostro volviendo a su habitual máscara de indiferencia. «No hay nada que interrumpir, Lady Margaret. Simplemente intercambiaba opiniones con su sobrina sobre la importante labor médica de su padre». Con otra reverencia hacia Annalise, se retiró dejándola con una extraña sensación de pérdida y curiosidad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de eventos sociales. Contra todo pronóstico, Annalise se encontró repetidamente en compañía de Lord Nighthorne. En un concierto en St. James, él tomó asiento junto a ella. Durante un paseo por Hyde Park, casualmente, sus caminos se cruzaron.
y en cada encuentro sus conversaciones se volvían más largas y personales. Descubrió que, lejos de ser el aristócrata frívolo que había imaginado, Cornelius era un hombre de profundas convicciones y vasta educación. Había viajado extensamente, hablaba 5 idiomas y mantenía correspondencia con algunos de los más grandes pensadores de Europa. También aprendió que tras su apariencia fría se escondía un dolor profundo. Había perdido a sus padres siendo muy joven y había sido criado por un tío cruel que lo había preparado sin compasión para heredar el título. A veces pienso que el peso de este título es una maldición, le confesó una tarde mientras paseaban por los jardines de Kensington, seguidos a una distancia prudente por la tía Margaret. Todas mis acciones están dictadas por el deber, por las expectativas. La libertad es un lujo que no puedo permitirme. Annalise lo miró con simpatía. Entiendo el peso del deber, milord, pero seguramente, en su posición, tiene más libertad que la mayoría. Cornelius negó con la cabeza. Mi riqueza y título son jaulas doradas, señorita Thornwick. Cada aspecto de mi vida está predeterminado, incluido con quién debo casarme. El corazón de Annalise dio un vuelco al escuchar esto. En las últimas semanas se había descubierto pensando constantemente en él, anhelando sus conversaciones, soñando con posibilidades que ahora parecían desvanecerse. Comprendo, dijo con voz controlada. Supongo que ya tiene una prometida escogida entre las hijas de los duques. De hecho, así es. Lady Eleanor Blackwood, hija del duque de Sutherland. Un matrimonio arreglado desde que ambos éramos niños. La noticia, aunque esperada, cayó como un balde de agua fría sobre Annalise. Sabía que no debía albergar esperanzas. Ella, hija de un médico provinciano, enamorándose del marqués más codiciado de Inglaterra, pero el dolor que sintió fue real y agudo. Le deseo mucha felicidad en su matrimonio, milord, dijo finalmente, orgullosa de que su voz no traicionara su tumulto interior. Cornelius la miró fijamente, y por un instante, Annalise creyó ver en sus ojos un reflejo de su propio dolor. Pero quizás solo era lo que deseaba ver. El baile de despedida de la temporada llegaría en apenas 3 días, y luego Annalise y su tía regresarían a Yorkshire. 3 días más y nunca volvería a ver a Lord Nightthorne. 3 días para atesorar recuerdos que tendrían que durarle toda una vida. Lo que no sabía era que Cornelius Nightthorne, el marqués más inaccesible de Inglaterra, estaba a punto de tomar una decisión que sacudiría los cimientos de la sociedad londinense y cambiaría ambas vidas para siempre. La noche del baile final llegó envuelta en una fina lluvia primaveral que convertía las farolas de Londres en nebulosas estrellas terrenales. Annalise contemplaba su reflejo en el espejo mientras su doncella daba los últimos toques a su peinado. Había elegido un vestido azul zafiro, más audaz que cualquier otro que hubiera usado antes, con pequeños diamantes cosidos al corpino que brillaban como gotas de rocío al amanecer. «Estás radiante esta noche, sobrina», comentó la tía Margaret con una mezcla de orgullo y preocupación. «Aunque me pregunto si tanto esmero tiene un propósito específico». Annalise fingió ajustar un mechón rebelde para ocultar el rubor que subió a sus mejillas. «Es el baile final, tía. Simplemente quiero dejar una buena impresión». La mirada que le dirigió su tía dejaba claro que no estaba convencida. «Annalise, debo hablarte con franqueza. He notado tus frecuentes encuentros con Lord Nightthorne, un hombre prometido a otra. Solo somos amigos, tía. Conversamos sobre literatura y ciencia, nada más. Los corazones jóvenes rara vez se conforman con nada más, querida. Y he visto cómo lo miras». La tía Margaret tomó sus manos entre las suyas. «No quiero que sufras. Lord Nightthorne puede ser encantador cuando decide serlo, pero su destino está sellado desde hace años. Lady Eleanor llegará a Londres mañana para formalizar el compromiso». Aquellas palabras atravesaron el corazón de Annalise como un puñal helado. «¿Mañana?», susurró. «Así es. La noticia está en todos los periódicos esta mañana. El anuncio oficial se hará durante el baile de esta noche». Annalise se esforzó por mantener la compostura, aunque sentía que algo dentro de ella se quebraba irremediablemente. «Entiendo, es lo que siempre supe que ocurriría. Lord Nightthorne cumplirá con su deber». El salón Somerset resplandecía como nunca esa noche. La aristocracia londinense en pleno se había congregado para el evento social más importante de la temporada. Mientras Annalise y su tía hacían su entrada,
no pudo evitar buscar con la mirada a Cornelius. Lo encontró de inmediato, como si una fuerza invisible guiara sus ojos hacia él. Estaba rodeado de un grupo de nobles, todos riendo de algo que acababa de decir. Vestía un elegante frac negro que contrastaba con una camisa de un blanco inmaculado y un chaleco de brocado dorado. Nunca lo había visto sonreír tanto, y esa visión le dolió más que cualquier otra cosa. Parece que Lord Nightthorne está celebrando anticipadamente su compromiso, comentó la tía Margaret con tono compasivo. Annalise desvió la mirada. Bien por él. Ahora, si me disculpas, creo que Lord Pembroke me ha invitado a este baile. Se alejó con paso firme hacia el joven vizconde que efectivamente la había estado cortejando discretamente durante las últimas semanas. Era un hombre amable y de buena posición, el tipo de pretendiente que su padre aprobaría. Quizás, pensó con amargura, era hora de ser práctica y olvidarse de sueños imposibles. Bailó con Lord Pembroke, luego con el hijo de un barón, después con un conde cuyo nombre apenas registró. Con cada pieza musical se obligaba a sonreír un poco más, a reír un poco más alto, a fingir un poco mejor que su corazón no estaba hecho añicos. Durante un descanso, se dirigió a uno de los balcones para tomar aire. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aroma fresco y limpio. Cerró los ojos un instante, permitiéndose un momento de debilidad. Te he buscado por todas partes. Aquella voz que tanto amaba la sobresaltó. Al girarse, encontró a Cornelius a escasos pasos de ella, con una expresión que jamás le había visto. Vulnerable, casi desesperada. «Milord», respondió ella con frialdad estudiada, «no debería estar aquí. La gente hablará, y en vísperas de su compromiso...» «Al diablo con mi compromiso», la interrumpió él con vehemencia. «Al diablo con lo que diga la gente. Lord Nightthorne, por favor». «Cornelius», la corrigió él, acercándose un paso más. «Mi nombre es Cornelius, y quiero escucharlo de tus labios al menos una vez». Annalise sintió que le faltaba el aire. «Esto no está bien. Tú vas a casarte con Lady Eleanor». «No, si puedo evitarlo». Aquellas 4 palabras colgaron entre ellos, cargadas de promesas y peligros. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, temiendo haber entendido mal. Cornelius tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos, habitualmente fríos y distantes, ardían ahora con una intensidad que la dejó sin aliento. «Estoy diciendo, Annalise Thornwick, que en estas semanas has conseguido lo que nadie había logrado en 28 años. Has derretido el hielo que rodeaba mi corazón. Me he enamorado de ti como nunca pensé que sería posible. Pero tu deber, tu título, tu familia, mi deber es con mi corazón. Mi título es solo una palabra, y mi verdadera familia serán las personas que ame y me amen por quien soy, no por lo que poseo». Annalise negó con la cabeza, aturdida por la mezcla de felicidad y miedo que sentía. «No puedes renunciar a todo por mí. No te lo permitiré». «No te estoy pidiendo permiso», respondió él con una sonrisa desafiante. «Ya he tomado mi decisión. Esta mañana envié una carta a mi abogado con instrucciones específicas. Si el duque de Sutherland insiste en el compromiso con su hija, renunciaré a mi título y a todas las propiedades vinculadas a él. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Lo único que me importa saber es si, cuando ya no sea el marqués de Ravenscroft, sino simplemente Cornelius Nightthorne, todavía querrás estar a mi lado». Annalise sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «Te querría aunque fueras un barrendero, un pescador o un vagabundo sin nombre». La sonrisa que iluminó el rostro de Cornelius fue como el amanecer tras una larga noche. Sin importarle quién pudiera verlos, la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que hizo que el mundo entero desapareciera a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, Annalise vio sobre el hombro de Cornelius a un hombre mayor que los observaba desde la entrada del balcón. Su expresión era una mezcla de furia y desprecio. «Tu tío», susurró ella, reconociéndolo por las descripciones que Cornelius le había dado. El duque de Grafton, tío y tutor legal de Cornelius hasta su mayoría de edad, avanzó hacia ellos con pasos decididos. «Así que esta es la razón por la que has estado evitando hablar sobre los preparativos de la boda. Una aventura con una don nadie de provincias. Cuida tus palabras cuando te refieras a la futura Lady Nightthorne», respondió Cornelius con una calma gélida. El duque soltó una carcajada despectiva. «Lady Nightthorne, ¿has perdido el juicio? Tienes un acuerdo firmado con el duque de Sutherland. Su hija será tu esposa,
o las consecuencias serán devastadoras para todos nosotros. Ya he comunicado mi decisión a mi abogado. Si el duque insiste, renunciaré a todo. El título, las propiedades, incluso mi nombre si es necesario. La cara del duque se transformó en una máscara de incredulidad y horror. No puedes hablar en serio. Piensa en generaciones de Nightthorne que han conservado el legado familiar. ¿Vas a destruirlo todo por un capricho romántico? No es un capricho. Es amor, aunque dudo que puedas entender el concepto. El duque miró a Annalise con odio apenas contenido. Tú, muchachita ambiciosa, ¿crees que permitiré que una cazafortunas arruine el legado de mi familia? Cornelius dio un paso amenazador hacia su tío. Te lo advertiré solo una vez. Si vuelves a insultarla, olvidaré que compartimos sangre. La tensión era palpable. Annalise temió que llegaran a los golpes, pero en ese momento la orquesta inició los acordes para el anuncio importante que todos esperaban. El anuncio del compromiso. Vienen a buscarte para tu gran momento, dijo el duque con una sonrisa malévola. ¿Realmente vas a humillar a Lady Eleanor frente a toda la sociedad? ¿Vas a convertir a los Nightthorne en el hazmerreír de Inglaterra? Annalise vio la duda cruzar por un instante el rostro de Cornelius. Comprendió entonces el terrible peso que cargaba sobre sus hombros. Cornelius, dijo con suavidad, quizás deberíamos reconsiderar. Tu tío tiene razón en algo. No podemos humillar a Lady Eleanor públicamente. Ella no merece eso. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó él, sus ojos buscando desesperadamente una solución en los de ella. Ve ahora. Cumple con tu obligación esta noche. Mañana podremos hablar con calma y encontrar una forma que no cause tanto dolor a inocentes. El duque sonrió triunfante. Una decisión sensata al fin. Cornelius ignoró a su tío, mirando solo a Annalise. ¿Me esperarás? ¿Confías en que encontraré una solución? Ella asintió, aunque su corazón temblaba de incertidumbre. Te esperaré. Con una última mirada cargada de promesas, Cornelius se alejó hacia el salón principal, donde el maestro de ceremonias ya solicitaba la atención de los presentes para un anuncio especial. Annalise se quedó sola con el duque, quien la miró con fría calculación. Disfruta de tu pequeña victoria momentánea, señorita Thornwick. Pero recuerda esto, un Nightthorne nunca renuncia a lo que le pertenece por derecho. Y Cornelius me pertenece desde que sus padres murieron. Con estas enigmáticas palabras el duque se retiró, dejando a Annalise con un escalofrío de premonición que ni siquiera el recuerdo del beso de Cornelius podía disipar. La mañana siguiente al baile amaneció gris y fría, como si el clima quisiera reflejar el estado de ánimo de Annalise. No había dormido en toda la noche, reviviendo una y otra vez los acontecimientos en el balcón. La declaración de Cornelius, el beso que había sacudido su mundo y la amenazadora presencia del duque de Grafton. Desde su ventana en la modesta casa que su tía alquilaba en Mayfair, observaba las gotas de lluvia resbalar por el cristal mientras esperaba. Cornelius había prometido venir temprano, antes de que los rumores sobre los eventos de la noche anterior pudieran extenderse. ¿Ha llegado alguna nota para mí?, preguntó a la doncella cuando ésta entró con el desayuno. No, señorita, ninguna nota. El reloj marcó las 10, luego las 11. Annalise caminaba de un lado a otro de la habitación, inventando 1000 excusas para el retraso de Cornelius. Quizás la lluvia había complicado el tránsito. Tal vez había tenido que atender asuntos urgentes relacionados con su decisión de romper el compromiso. O posiblemente el duque de Grafton. Este último pensamiento le produjo un escalofrío. Recordó la mirada del duque, fría y calculadora, y sus enigmáticas palabras. Un Nightthorne nunca renuncia a lo que le pertenece por derecho. Cuando el reloj marcó el mediodía, la tía Margaret entró a la habitación con expresión grave y un periódico en las manos. Annalise, querida, creo que deberías ver esto. El titular ocupaba casi toda la primera página del Times. Anunciado oficialmente el compromiso entre el marqués de Ravenscroft y Lady Eleanor Blackwood. La boda se celebrará en un mes. Debajo, una imagen mostraba a Cornelius y una joven hermosa de cabello rubio, sonriendo para los fotógrafos. El artículo detallaba la larga historia de amistad entre ambas familias y cómo este matrimonio uniría dos de las fortunas más grandes de Inglaterra. Annalise sintió que le faltaba el aire. Las palabras bailaban frente a sus ojos mientras intentaba comprender cómo era posible que, después de lo ocurrido entre ellos,
Cornelius hubiera seguido adelante con el anuncio oficial. «Debe haber algún error», murmuró, más para sí misma que para su tía. «Querida, entiendo que estés confundida. Lord Nightthorne parecía sinceramente interesado en ti, pero no lo entiendes», la interrumpió Annalise. «Anoche me dijo que me amaba. Me juró que rompería su compromiso, que renunciaría a su título si fuera necesario». La expresión de la tía Margaret pasó de la compasión a la alarma. «¿Qué estás diciendo? ¿Permitiste que te hiciera tales promesas?» «Annalise, los hombres como Lord Nightthorne a menudo dicen lo que sea necesario para conseguir favores de jóvenes impresionables». «No fue así», protestó ella, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su corazón. «Cornelius no es como crees. Algo debe haber ocurrido. Necesito hablar con él». «Eso no sería prudente, sobrina. Si lo que dices es cierto y luego cambió de opinión, enfrentarlo solo te traería más dolor. Y si no lo es, necesito saberlo, tía. No puedo simplemente aceptar esto sin una explicación». Antes de que su tía pudiera detenerla, Annalise ya estaba poniéndose su capa. La determinación brillaba en sus ojos verdes. «¿Qué piensas hacer?», preguntó la tía Margaret resignada. «Iré a Ravenscroft House. Hablaré con él cara a cara. No puedes presentarte en la casa de un hombre comprometido. El escándalo sería irreparable». «Ya no me importa el escándalo», respondió Annalise con amargura. «Solo quiero la verdad». Ravenscroft House era una impresionante mansión georgiana en el corazón de Mayfair, rodeada de jardines perfectamente cuidados y custodiada por enormes verjas de hierro forjado. Annalise, empapada por la lluvia que no había cesado en todo el día, contempló la imponente fachada y sintió que su determinación flaqueaba. ¿Qué estaba haciendo allí, realmente? ¿Qué esperaba conseguir? Si Cornelius había cambiado de opinión, si todo había sido un juego cruel para él, ¿no sería mejor preservar al menos su dignidad? Pero entonces recordó sus ojos cuando le declaró su amor, la sinceridad en su voz, la forma en que la había besado. No podía haber fingido todo aquello. Algo había ocurrido, y merecía saber qué. Con renovada decisión se acercó a la entrada de servicio. No sería la primera vez que usaba su ingenio para sortear obstáculos. Se presentó como una mensajera con un paquete urgente para Lady Eleanor, y tras un breve escrutinio, el mayordomo la dejó pasar indicándole que esperara en un pequeño vestíbulo mientras verificaba si su señoría estaba disponible. Una vez sola, Annalise abandonó el vestíbulo y se aventuró por los pasillos de la mansión, guiándose por las descripciones que Cornelius le había dado durante sus conversaciones. Si sus cálculos eran correctos, el estudio privado del marqués debería estar al final del pasillo este. Avanzaba con cautela, consciente de que cada momento aumentaba el riesgo de ser descubierta, cuando escuchó voces provenientes de una puerta entreabierta. Una de ellas era inconfundiblemente la de Cornelius. «No puedes mantenerme prisionero en mi propia casa para siempre», decía con furia apenas contenida. «No será para siempre, sobrino, solo hasta que te cases con Lady Eleanor», respondió la voz del duque de Grafton. «Una vez que el matrimonio sea legal y la dote asegurada, podrás ir y venir como te plazca. ¿Y crees que simplemente aceptaré esto? Ya te dije que estoy dispuesto a renunciar al título, a todo». «Ah, sí, tu gran gesto romántico, muy conmovedor. Pero me temo que hay un pequeño problema con ese plan». «¿Qué problema?» «Tu amada señorita Thornwick, ¿sabías que su padre está al borde de la bancarrota? Un par de malas inversiones, deudas de juego. Ya sabes cómo son estos nuevos ricos, siempre queriendo aparentar más de lo que tienen». Hubo un largo silencio antes de que Cornelius hablara de nuevo. «¿Qué has hecho?» «¿Yo? Nada aún. Simplemente me he informado. Resulta que tengo cierta influencia con los principales acreedores del Dr. Thornwick. Una palabra mía, y podrían exigir el pago inmediato de todas las deudas, la casa familiar, la práctica médica, todo perdido. Imagina el escándalo, la vergüenza. Un hombre tan respetado en la cárcel de deudores. Eres un monstruo». La voz de Cornelius temblaba de rabia. «Soy práctico. El matrimonio con Lady Eleanor salvará nuestro patrimonio familiar. Tu pequeña aventura con la hija del médico lo pondría en peligro. Es un simple cálculo, nada personal. Si lastimas a Annalise o a su familia, te juro que... No necesito lastimarlos, Cornelius, si tú cooperas. Cásate con Lady Eleanor como estaba planeado, y me aseguraré personalmente
de que las deudas del doctor Thornwick sean perdonadas. Incluso podría encontrarle nuevos pacientes entre mis amistades. ¿No es un trato justo? La felicidad de tu amada familia a cambio de un simple sí, acepto. Annalise tuvo que cubrir su boca con la mano para ahogar un sollozo. Ahora todo tenía sentido. Cornelius no la había traicionado. Estaba siendo chantajeado para protegerla a ella y a su familia. ¿Y qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra?, preguntó Cornelius tras un largo silencio. Mi querido sobrino, soy muchas cosas, pero no un mentiroso. Firmaremos un acuerdo legal si lo deseas. Una vez que estés casado con Lady Eleanor, las deudas de la familia Thornwick desaparecerán como por arte de magia. Annalise no podía soportar escuchar más. Retrocedió silenciosamente, buscando la salida más cercana. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alivio al saber que Cornelius no la había traicionado, horror ante el chantaje del duque y desesperación al comprender que el sacrificio de Cornelius sería en vano, porque su padre no estaba en bancarrota. Las deudas que el duque mencionaba eran una completa fabricación. El doctor Thornwick era conocido por su prudencia financiera. Vivían modestamente, pero con seguridad. Annalise necesitaba advertir a Cornelius, decirle la verdad. Pero, ¿cómo? Si el duque lo mantenía virtualmente prisionero, cualquier intento de comunicación directa podría ser interceptado. Mientras reflexionaba, giró en un pasillo y se encontró cara a cara con una joven rubia, cuya imagen había visto en el periódico esa misma mañana, Lady Eleanor Blackwood. Por un instante, ambas se miraron con sorpresa. Luego, antes de que Annalise pudiera inventar alguna excusa por su presencia allí, Lady Eleanor habló con voz tranquila. Tú debes ser Annalise Thornwick. Annalise se tensó, preparándose para una confrontación, pero la expresión de Eleanor no mostraba hostilidad, sino una curiosa mezcla de resignación y comprensión. Sí, milady. Yo me temo que me he perdido buscando la salida. Eleanor sonrió levemente. No es necesario fingir conmigo, Annalise. Sé quién eres y por qué estás aquí. De hecho, llevo días esperando conocerte. ¿Me conoce? Cornelius habla de ti constantemente, o al menos lo hacía, hasta que el duque lo confinó a sus habitaciones. Eleanor hizo un gesto hacia una pequeña salita cercana. Ven, hablemos en privado. Tenemos mucho de qué hablar, y poco tiempo antes de que alguien note tu presencia aquí. Desconcertada, Annalise siguió a Lady Eleanor. ¿Qué podía querer de ella la prometida de Cornelius? ¿Era una trampa? O quizás, contra toda expectativa, había encontrado una aliada inesperada en esta situación imposible. Una vez en la salita, Eleanor cerró la puerta y se volvió hacia Annalise con expresión grave. Primero, debes saber que no amo a Cornelius, ni él a mí. Somos amigos desde la infancia, pero nada más. Este matrimonio es tan impuesto para mí como para él. Entonces, ¿por qué aceptarlo?, preguntó Annalise. Eleanor suspiró. Por la misma razón que Cornelius, para proteger a alguien que amo. Hizo una pausa antes de continuar. Mi verdadero amor es la música. Estudio composición en secreto desde hace años, contra los deseos de mi padre, y hay alguien, un profesor de música. Si mi padre descubriera... Entiendo, dijo Annalise suavemente. El plan de Cornelius era noble, pero ingenuo. El duque nunca permitiría que renunciara al título. El escándalo destruiría a ambas familias. Eleanor tomó las manos de Annalise entre las suyas, pero quizás haya otra solución, una en la que todos podamos encontrar la felicidad que merecemos. Para eso, necesitaré tu ayuda. Annalise miró a Lady Eleanor con renovada esperanza. Haré lo que sea necesario. Bien, asintió Eleanor con determinación, porque lo que estoy a punto de proponerte requerirá más coraje del que ninguna de nosotras ha necesitado jamás. La noche antes de la boda amaneció con una tormenta feroz, como si el cielo mismo protestara contra la unión que estaba a punto de celebrarse. En la abadía de Westminster, los sirvientes trabajaban frenéticamente bajo la supervisión del duque de Grafton, quien no permitía que ni el más mínimo detalle quedara al azar. El matrimonio entre el marqués de Ravenscroft y Lady Eleanor Blackwood debía ser el evento social del año, un símbolo del poder y la continuidad de dos de las familias más antiguas de Inglaterra. Mientras tanto, en una pequeña posada a las afueras de Londres, Annalise Thornwick daba los últimos toques al plan que ella y Lady Eleanor habían elaborado durante las últimas 4 semanas. Un plan tan audaz que, de fallar,
significaría la ruina social para todos los involucrados. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó por enésima vez a la joven rubia sentada frente a ella. Eleanor asintió con determinación. Más segura que de nada en mi vida. Thomas y yo estaremos en Dover al anochecer, y de allí zarparemos hacia Francia. Dentro de una semana estaremos en Italia, donde su familia tiene contactos en los círculos musicales. Thomas Harrington, el profesor de música de Eleanor y su amor secreto durante los últimos 3 años, esperaba en el carruaje fuera de la posada, vigilante ante cualquier señal de perseguidores. El plan dependía de que nadie descubriera la ausencia de Eleanor hasta la mañana siguiente, cuando ya sería demasiado tarde para detenerla. ¿Y las cartas?, preguntó Eleanor. Annalise sacó de su bolso 3 sobres sellados. Todo listo. Una para tu padre, explicando tu decisión y pidiendo su comprensión. Otra para el duque de Grafton, revelando que sabemos de su falsificación de los documentos de deuda de mi padre. Y la última... Annalise acarició el tercer sobre con ternura. Para Cornelius, explicándole dónde encontrarme cuando todo haya terminado. Eleanor tomó las cartas y las guardó cuidadosamente en su maletín de viaje. Annalise, nunca podré agradecerte lo suficiente. Lo que estás a punto de hacer es lo correcto, completó Annalise con una sonrisa valiente. Además, confío en que todo saldrá bien. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Se abrazaron por última vez, como las hermanas que nunca tuvieron pero que habían encontrado en la adversidad. Luego, Eleanor se apresuró hacia el carruaje donde Thomas la esperaba. Annalise los observó alejarse bajo la lluvia, llevándose consigo una parte del plan y dejándola a ella con la más peligrosa. De vuelta en Londres, Cornelius Nighthorne contemplaba su reflejo en el espejo, mientras su ayuda de cámara ajustaba su traje de novio. Su rostro, otrora expresivo y vivaz en compañía de Annalise, se había convertido en una máscara rígida de resignación. En menos de 12 horas estaría casado con Eleanor, sellando su destino, y lo que era peor, renunciando para siempre a la única mujer que realmente había amado. «Una carta para usted, milord», anunció un sirviente, entregándole un sobre. Cornelius lo tomó con indiferencia, esperando alguna felicitación más de algún noble que ni siquiera conocía. Pero al ver la caligrafía en el sobre, su corazón dio un vuelco. Conocía esa letra. La había admirado en las notas que intercambiaron durante aquellas semanas mágicas. «Déjenme solo», ordenó a los sirvientes, que se apresuraron a obedecer. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. «Mi querido Cornelius, para cuando leas esto, Eleanor estará camino a Dover con Thomas, el hombre que realmente ama. No temas por ella. Han planeado cuidadosamente su nueva vida lejos de las imposiciones de sus familias. En cuanto a nosotros, todavía hay esperanza. El duque de Grafton te mintió. Mi padre no está en bancarrota. Las supuestas deudas son una completa fabricación, diseñada para manipularte. Mañana, cuando te encuentres ante el altar y pregunten si aceptas a Eleanor como esposa, yo estaré allí. No como invitada, sino como la mujer dispuesta a luchar por nuestro amor frente a toda la sociedad. Sé que lo que propongo es escandaloso, incluso temerario, pero si hay algo que he aprendido de ti, es que algunas cosas valen la pena arriesgarlo todo. Siempre tuya, Annalise. Cornelius leyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Annalise iba a interrumpir la boda. El escándalo sería monumental. Su tío nunca lo perdonaría. Y sin embargo, una llama de esperanza, que creía extinguida para siempre, volvió a arder en su pecho. La mañana de la boda, la abadía de Westminster resplandecía con la luz de 1000 velas que se reflejaban en los vitrales centenarios. La nobleza británica en pleno ocupaba los bancos, expectante ante el que prometía ser el enlace más espectacular de la década. El duque de Grafton, elegantemente vestido, recorría el pasillo central supervisando cada detalle, intercambiando saludos con los invitados más importantes y sonriendo con la satisfacción de quien ha ganado una batalla crucial. En la sacristía, Cornelius aguardaba con aparente calma el inicio de la ceremonia. Vestía un impecable traje negro con chaleco plateado y una rosa blanca en la solapa. Quienes lo veían pensaban que su expresión seria era producto de los nervios propios de un novio. Solo él sabía que tras esa fachada de tranquilidad, su corazón latía acelerado por una razón completamente distinta. El duque de Sutherland, padre de Eleanor,
Entró a la sacristía con el ceño fruncido. «¿Dónde está mi hija? Debería estar aquí hace media hora». «Probablemente ultimando detalles de su arreglo», respondió el duque de Grafton con un gesto despreocupado. «Ya sabes cómo son las novias». Pero conforme pasaban los minutos y Eleanor no aparecía, la preocupación comenzó a extenderse. Los murmullos entre los invitados crecieron. El duque de Grafton envió sirvientes a buscar a la novia en todas las habitaciones de la abadía. Fue entonces cuando un mensajero entró apresuradamente y entregó una carta al duque de Sutherland. Al leerla, el color abandonó su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó el duque de Grafton alarmado. «Eleanor ha huido con su profesor de música». La noticia corrió como pólvora entre los presentes. Los murmullos se convirtieron en un clamor de sorpresa e indignación. El duque de Grafton miró a Cornelius con furia asesina. «¿Sabías algo de esto?», escupió las palabras. Antes de que Cornelius pudiera responder, las puertas principales de la abadía se abrieron de par en par. Una figura femenina avanzó por el pasillo central, captando la atención de todos los presentes. Annalise Thornwick, vestida con un sencillo pero elegante vestido color marfil, caminaba con la cabeza alta y la determinación brillando en sus ojos verdes. El silencio que se hizo fue absoluto, como si todos contuvieran la respiración ante esta inesperada aparición. El duque de Grafton fue el primero en reaccionar. «¡Guardias! ¡Saquen a esta intrusa inmediatamente!». Pero Cornelius ya estaba avanzando hacia ella, su rostro transformado por una sonrisa que iluminaba sus habitualmente severas facciones. Se encontraron en medio del pasillo, ante la mirada atónita de la aristocracia londinense. «¿Has venido?», susurró él tomando sus manos. «Te lo prometí», respondió ella con una sonrisa valiente. El duque de Grafton se interpuso entre ellos, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Crees que puedes burlarte así de nuestra familia? Arruinar una alianza planeada durante años. Te destruiré, muchacha, a ti y a toda tu familia». «No, tío». La voz de Cornelius resonó con una autoridad que sorprendió a todos. «No amenazarás a la mujer que amo ni a su familia. No más manipulaciones, no más mentiras». «¿Mentiras? Yo solo he velado por el bienestar de nuestra familia, por mantener el legado que... un legado construido sobre la infelicidad de generaciones de Nightthorne», lo interrumpió Cornelius. «Ese legado termina hoy». Se volvió hacia los invitados, que observaban la escena con una mezcla de escándalo y fascinación. «Damas y caballeros, lamento profundamente haberlos hecho venir bajo falsas pretensiones. No habrá boda hoy. Lady Eleanor ha elegido seguir a su corazón, como yo elijo seguir al mío». Tomando a Annalise de la mano, continuó. «Durante años he vivido siguiendo expectativas ajenas, cumpliendo con un deber impuesto. Hoy elijo la libertad, elijo el amor». El duque soltó una carcajada despectiva. «¡Qué conmovedor! ¿Y crees que podrás mantener tu estilo de vida sin el título? ¿Crees que ella te amará cuando vivas como un simple plebeyo?». «No me importa el título», respondió Cornelius. «Y en cuanto a mi estilo de vida», sacó de su bolsillo un documento y se lo entregó a su tío. «He aquí la respuesta del abogado de mi padre. Resulta que gran parte de la fortuna Nightthorne no está vinculada al título. Las propiedades en América, las inversiones en ferrocarriles, las minas de cobre, todo eso es mío por derecho propio, sin importar si soy marqués o no». El rostro del duque palideció mientras leía el documento. «Además», continuó Cornelius, «tengo en mi poder pruebas de cómo falsificaste los documentos de deuda del doctor Thornwick. Fraude, calumnia, chantaje, delitos suficientes para enviarte a prisión por muchos años». Un murmullo recorrió la multitud. El duque de Grafton miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros que oscilaban entre la condena y la fascinación por el drama que se desarrollaba. «Esto no ha terminado», amenazó en voz baja antes de girar sobre sus talones y abandonar la abadía. Con la partida del duque, el ambiente pareció relajarse. Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, mientras otros se acercaban a Cornelius y Annalise para expresar sorprendentemente su admiración por su valentía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Annalise, aún aturdida por la intensidad de los acontecimientos. Cornelius sonrió, sus ojos llenos de una paz que nunca antes había mostrado. «Ahora, mi querida Annalise, somos libres de escribir nuestra propia historia. Podemos casarnos cuando y donde queramos, vivir donde elijamos,
ser quienes realmente somos. ¿Y el escándalo? El escándalo pasará, siempre lo hace. Lo que permanece es lo que construimos juntos. La tomó en sus brazos y ante las miradas entre escandalizadas y enternecidas de los presentes, la besó con todo el amor que había guardado en su corazón durante aquellas semanas de separación. Un año después, en una pintoresca capilla rural en Yorkshire, no lejos de la casa donde Annalise había crecido, se celebró una sencilla ceremonia de boda, sin pompa aristocrática, sin invitados que asistieran por obligación social, solo amigos y familiares que realmente se alegraban por la felicidad de los novios. Cornelius Nighthorne, ya no marqués, pero inmensamente más feliz que cuando ostentaba el título, esperaba al pie del altar. Cuando las puertas se abrieron y Annalise apareció del brazo de su padre, su corazón se llenó de una certeza absoluta. Había tomado la decisión correcta. Desde Italia, Eleanor les había enviado sus felicitaciones junto con la partitura de un vals que había compuesto especialmente para ellos, titulado El precio de la libertad. Sería la primera pieza que bailarían como marido y mujer. Al intercambiar sus votos, Annalise y Cornelius sabían que su camino no había sido fácil, pero también que cada obstáculo superado, cada convención desafiada, había valido la pena. Porque al final, el amor verdadero no reconoce títulos ni fortunas, solo la autenticidad de dos corazones que eligen, contra todo pronóstico, latir al mismo ritmo. Y mientras salían de la capilla bajo una lluvia de pétalos de rosa, ambos comprendieron que la verdadera nobleza no reside en un título heredado, sino en el coraje de ser fiel a uno mismo y a los propios sentimientos. El marqués más inaccesible de Inglaterra había desaparecido, y en su lugar caminaba un hombre libre, finalmente capaz de amar y ser amado sin condiciones.